Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más de El Sermón del Podcast. Esperemos que nos acompañen en esta y las siguientes transmisiones, que ya nos estén siguiendo en redes sociales y que ya se hayan inscrito al Congreso de Santidad. Iniciamos. Te damos la bienvenida a El Sermón del Podcast, donde todos tienen un lugar. Así que toma un lugar con nosotros. mientras conversamos sobre lo que Dios está haciendo en el mundo Y cómo nos invita a participar en su obra. Comenzamos. ¿Qué tal, pequeñines? Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en este episodio. Y como somos muy creativos y muy dinámicos, hoy quiero proponerles que hagamos un verdad o reto, o verdad o mito sobre la santidad. Entonces, la dinámica que vamos a tener es que ustedes van a escoger un número del 1 al 30 y de ese número voy a checar en mi lista sobre unas frases o expresiones de lo que es la santidad o cómo se vive la santidad. Y tienen que decir si es verdad o mito y por qué. ¿Hay preguntas capciosas? Hay preguntas capciosas. Ok. Bueno, y para toda la audiencia tienen que saber que esto no está ensayado, de hecho. De hecho, no. Espero que ustedes se diviertan tanto como yo planeo hacerlo. Muy bien. Te toca, Willy. Yo voy a elegir el número que tal vez nadie quiere elegir porque es un número de la mala suerte. El 666. El 13. Chan. Sí. El 13 del viernes. Ándale. Porque Halloween, ¿no? Ajá. La santidad es un estado que se alcanza y donde ya no hay necesidad de crecer espiritualmente. Híjole, qué difícil está esta situación de momento. Tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Yo creería que no es un lugar al que se llega, así como ir del punto A al punto B, de pecador a santo y de santo a enteramente santificado y enteramente santificado Al altar. a ser papa y de ser papa arcángel y después de arcángel apóstol y hasta que esté sentado al lado de Jesús. Yo creo que no es por ahí. La santidad es un proceso de toda la vida y la entera santificación va en esa misma línea. Estamos en el mundo y vuelvo al punto al autor favorito de Febe, Pablo lo dijo al final, ¿no? También. O sea, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo, sino que camino. O sea, si Pablo lo dijo, ¿te imaginas que Pablo, el super Pablo para nosotros, o sea, podríamos decir, ¿quién de nosotros está a la estatura de Pablo? Y Pablo no está a la estatura de Cristo. Entonces, si vamos como en esos escalafones, o sea, no sé cuánto nos falta para ser como Pablo, ¿no? En ese sentido, y creo que la santidad se trabaja, colaboramos, participamos, caminamos en ese sentido, pero si pensamos de que es un lugar, entonces cuando nos sentimos santos, entonces nos relajamos, nos descansamos y es cuando empezamos a perder realmente la proyección de ser santos toda la vida, ¿no? Porque creemos que ya hemos llegado a un lugar y tristemente a veces en la iglesia la santidad en ese sentido de lugares la hemos confundido con ministerios y lugares de ministerio, ¿no? O sea, soy el presidente de jóvenes, es que soy santo. Soy el pastor, soy completamente santo. Soy el tesorero, bueno, soy mega santo. Y entonces los lugares que nos va otorgando la institución nos van haciendo o nos vamos creyendo que llegamos a ese lugar porque somos santos, ¿no? Porque
es parte de nuestro trabajo, en nuestra madurez, en nuestro desarrollo. Y a veces, lamentablemente, vemos a personas en esos lugares que ni siquiera reflejan o reflejamos la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad va en cómo tratamos a los demás, va en el día a día, va en la manera en que los dirigimos, la manera en que nos comunicamos, la manera en la que somos cristianos con nuestra propia gente, ¿no? Y a veces desde ahí vemos y escuchamos cómo nos volvemos déspotas a través de haber logrado o alcanzado algo, nos volvemos los que emiten el juicio en lugar de los que sanan, curan el alma, el corazón, ¿no? No me refiero a que hagan milagros, sino que van por el desprotegido, por el vulnerable, y nos quedamos en esa esfera de decir, yo ya estoy aquí en un escalón mucho más alto que el tuyo y me contaminaría si bajo por ti, ¿no? Entonces creo que no va la santidad en ese enfoque, ¿no? No es un lugar al que hay que llegar como tal, como lugar al que hay que llegar. En los episodios anteriores lo hemos mencionado y me gustó mucho el énfasis que hizo el pastor Mauricio, porque llevaba un poco avanzada la plática y también creo que llegamos a ese punto cuando tuvimos ese diálogo con los pastores Jerry y Belis, que necesitamos constantemente, o sea, a reafirmar esta parte, ¿no? Es una obra de gracia. O sea, nosotros colaboramos, hay cosas que nosotros debemos responder a esa gracia, pero es una obra de gracia que recibimos, ¿no? Y entonces ahí creo que nos cuesta mucho trabajo recibir esa parte, o sea, como decir, ¿cómo? O sea, sí lo debo buscar, sí lo debo anhelar, o sea, sí hay algo de mí que me debe, en mi vida cristiana, que debería estar apuntando hacia allá, pero necesito en esa relación con Dios, ¿no? En esa cercanía, recibir, estar a la expectativa del mover del Espíritu Santo en mi vida, y esa parte nos cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, creo que por eso termino en estos... cayendo en muchos de estos mitos de qué sí hago, qué no hago, qué dejo de hacer para acercarme, ¿no? Para lograr, para alcanzar ese punto. Entonces, pudiera ser así de sencillo y de profundo la parte de decir Dios lo está haciendo en nosotros, pero cómo estamos respondiendo a esa gracia. Y entonces mis luchas van a cambiar, ¿no? O sea, habrá cosas que antes sí me representaban una tentación y que probablemente haya dejado atrás, pero eso no quiere decir que entonces ya todo es un camino de rosas y no va a haber mayor complicación. O sea, va a haber otro tipo de situaciones a las que esté enfrentando, otro tipo de conflictos, y la tentación va a estar ahí presente, ¿no? El enemigo va a estar listo ahí para estarnos lanzando constantemente dardos, como león rugiente, dice su palabra, escribe el apóstol Pedro, ahí dispuesto a desviarnos, ¿no? de ese buen propósito. Entonces, necesitamos constantemente ir al Señor, constantemente mantener esa comunión, y otra vez, ¿no? Entramos en ese conflicto, o sea, de esa parte de, bueno, entonces, si tú no tienes tu devocional diario, entonces no eres santo, ¿no? Y otra vez, ¿no? Desvirtuamos algo que es un medio de gracia, algo que es para acercarnos al Señor, y le empezamos a poner cargas que nos pueden llevar hasta un punto que en su momento llegó, ¿no? Donde era más importante la iglesia como institución, con toda aquella lista de lo que tienes que hacer, lo que no puedes hacer, que la relación en sí misma con Dios. Entonces, creo que eso es una tendencia muy fuerte, y entonces está siempre latente ahí, ¿no? El tema de si ya lo alcancé o no lo alcancé, ¿no? Lo ubico mucho como el tema de ser humilde. O sea, en el momento que estás diciendo, es que yo soy muy humilde, ahí ya no estás siendo humilde. O sea, en ese momento lo estás perdiendo como tal, ¿no? Entonces, creo que la santidad va mucho en ese sentido, ¿no? No es algo que, una etiqueta, un cartel que te puedas colgar y decir, ya estoy, ¿no? Y ya, de aquí ya no voy a bajar. O sea, es algo que vas caminando en fe, y que el Señor nos encuentra ahí constantemente para hacer su obra en nosotros. Sí, Pablo decía, ¿no? El que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? O sea, aún si crees que ya llegaste ahí, pues lo que tendrías que hacer es cuidarte de no caer. Y lo que decía Willy, eso no significa que ya no te vas a juntar con los cochinos pecadores, ¿no? Sino tienes que cuidarte las espaldas.
Y ahora que comentabas esto, Febe, me acuerdo que una vez escuché, o mi esposa escuchó y me contó de un sermón de un congreso de santidad del distrito, que por cierto vamos a tener un congreso de santidad el próximo año, 6 y 7 de marzo. Inscríbanse. Inscríbanse, dicho sea de paso. Pero era otro que no estaba tan bueno como el de nosotros. Y el ponente decía que la entera santificación es cuando le entregas todo a Dios y Él lo consagra y te comprometes a una vida de la búsqueda de la perfección. Y cuando entregas algo, te das cuenta que hay algo más que no has entregado. Y cuando logras vencer un pecado, te das cuenta que tienes otro escondido ahí, ¿no? Y entonces él decía, eso es la entera santificación, o sea, cuando realmente quieres dedicar todo, consagrar todo al Señor. Y eso implica que te vas a ir dando cuenta de que hay partes de tu vida que no has consagrado al Señor y que tienes que seguir entregando. Y yo creo también, algo que mencionabas también, Febe, que si entendemos que la santidad es una relación con Dios, ¿no? Como lo decía Wesley, es amar a Dios. Entonces, no hay un momento en el que puedes decir, ya amo a Dios, ya amo a Dios lo suficiente, ¿no? O sea, es hasta ilógico. O sea, solo los enamorados dicen eso, ¿no? Ya te amo hasta lo máximo, ¿no? No es cierto, o sea, siempre hay, si es amor, siempre hay potencial para crecer, ¿no? Entonces, si entendemos la santidad como amar a Dios, entonces, pues nunca podemos decir que ya hicimos suficiente. Que ya amamos a Dios lo suficiente, ¿no? Otra vez el día que decimos que amamos a Dios lo suficiente, ese día ya no lo amamos tanto. Y sí, porque le ponemos ese tope, ¿no? Es como, ¿qué más quieres? Por ejemplo, ¿qué más quieres que haga si ya te he dado todo? ¿No? No, o sea, a veces hemos normalizado cosas que no hemos entregado y son muy nuestras. Bueno, pero es muy cierto esa reflexión, ¿no? O sea, no solo es amar a Dios, ¿no? Es que nuestra vida muestre ese amor, es como parte de la relación, del matrimonio, de esas relaciones interpersonales, en donde el amor no hay un límite, ¿no? No hay, te amo hasta aquí, ¿no? O sea, ¿cuánto me amas? De aquí al cielo y de regreso, ¿no? Y 4 vueltas a la luna. O sea, Yo también. no debería haber un límite para decir, estamos buscando la santidad, y la santidad no es ese límite de, ok, ya no escuchas a Shakira, ¿no? Ya no escuchas a Panda. Ya no escuchas a Franco Escamilla, no sé. ¿no? No. Va más allá de... ¿Quiénes son esos? Yo puro Manuel Bonilla. Yo solo Manuel Bonilla. No, yo solo a Marino. La del rapto. Me la recuerdo siempre para que sepa que esto no es eterno. Vamos a darle 2 más. Te toca, Fede. Número 20. ¿Por qué 20? ¿Ya lo puedo escoger? ¿Ya no está apartado? El Viri insiste en el 20. Dale. 20, entonces, a ver. Número 20. 20. 20. A ver. Arrepiente. La santidad social es una distracción del verdadero trabajo de la iglesia, la evangelización. La santidad social. Esa pregunta lleva chanfle. Sí. ¿Ves? Caí en una de las capciosas, lo sabía. No, yo creo que no es una distracción. Voy a expresarlo al revés, porque me siento más cómoda de hacerlo así, pero a veces pensamos que hacer evangelismo es hacer compasión. O sea, cuando estoy haciendo compasión, creo que estoy evangelizando, y no necesariamente. No se contraponen, pero tampoco son lo mismo. Entonces, la santidad social, cuando estamos impactando, tratando de impactar, de buscar ese equilibrio en nuestra sociedad, de llevar la luz de Jesús a esos entornos,
y tratar de equilibrar esos temas de injusticia que pudieran estar presentes, hacer una diferencia. No necesariamente, o sea, no estamos evangelizando necesariamente, pero obviamente vamos a mostrar esa luz, ¿no? Entonces, necesitamos complementar el proceso, o sea, necesitamos llegar hasta allá, ¿no? Cuando das tu testimonio y haces y compartes las buenas nuevas, ¿no? O sea, terminar como el ciclo. Creo que mucho de lo que hacemos se queda ahí en un intermedio, o sea, de pronto hacemos compasión y decimos, eso es suficiente, le estamos mostrando a los demás el amor de Dios, pero pudiera no estar llegando a, o sea, y a veces eso es suficiente, ¿no? A veces con ese mostrarle el amor de Dios hay personas que son alcanzadas, pero no estamos evangelizando. Entonces, creo que como iglesia nos cuesta mucho trabajo la parte de evangelizar, porque nos justificamos desde ese argumento de decir, bueno, yo testifico con mi vida, yo soy la Biblia que muchos van a leer y entonces no necesito expresarlo con palabras, mis acciones son suficientes. Y no damos, no somos intencionales, no confrontamos a las personas, no las llevamos a tomar una decisión por Cristo, ¿no? Queremos otra vez desde ese argumento de soy muy respetuoso de los demás y ellos tendrán su tiempo y Dios les, o sea, pero nosotros no contribuimos a ese proceso. Entonces, creo que no se contraponen, no son opuestos, se deberían estar complementando, deberían sumar uno con el otro, pero muchas veces solo hacemos la mitad de la tarea. Para Wesley era muy importante la parte de la santidad social porque nos rompía ese esquema de esa santidad privada, ¿no? Eso que a veces como cristianos creemos que debe ser y alejarnos del mal y alejarnos de lo mundano y alejarnos de todo aquello que puede distraernos de nuestra relación con Dios. Y ahí es donde Wesley hacía ese énfasis, ¿no? O sea, no podemos, la iglesia no se puede encerrar en un mundo eclesial, sino tiene que abrir eso a la parte social, mostrar o amor al prójimo, mostrar un compromiso social que vaya en la transformación de su entorno. Y ahí es donde la iglesia, insisto, tal vez hemos fallado, ¿no? Y no quiero parecer hoy como que estoy como haciendo críticas de la iglesia, que estamos súper mal, porque soy parte de ese entorno y soy parte de esa iglesia y soy parte de esa comunidad. Entonces es una autocrítica en donde nosotros fallamos y donde nosotros vamos. Y no debería darnos miedo a que si nos distraemos con eh, esas acciones, ¿no? Al contrario, creo que deberíamos complementar nuestra vida de santidad como comunidad y abrirla a la sociedad, ¿no? O sea, y sigue en mi mente esa parte de cómo visualizamos las palabras de Jesús a Pedro cuando le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y pareciera que el diablo está golpeando a la iglesia y nosotros solo resistimos, cuando deberíamos ser nosotros los que golpeamos, ¿no? Hacia afuera y ellos tienen que tener miedo de la iglesia y no la iglesia miedo de ellos, ¿no? Entonces creo que esta parte de lo social debemos retomarla y bien decías, Febe, ¿no? O sea, no solamente la parte compasiva, porque a veces vamos y decimos, y no digo que eso está mal, está bien, cualquier acción suma, pero tenemos que ser más intencionales en las acciones, ¿no? Porque vamos y damos tamales afuera del hospital. Ah, perfecto. O sea, ya hicimos una chamba que nadie hace, ¿no? Digo, no está mal, pero no nos podemos quedar solamente con la parte compasiva de ir y darle de comer al necesitado, sino tendríamos que empezar a hacer más funciones. ¿Qué más necesidades hay? ¿Cuánto hay? Si nos empezamos a parar en un hospital, vamos a ver un sinfín de necesidades. No sé si les platiqué que un día fui a un hospital solo de acompañante a unos clientes, porque el papá se puso enfermo y estaba una chica llorando en una esquina y yo sentí como que a eso había ido yo a ese hospital, no solamente a acompañar. Entonces fui, ellos eran personas de dinero, no estaban en ese hospital porque les faltaba,
pero estaban pasando una necesidad y la chica estaba hablando por teléfono llorando, los papás estaban así como de muy desconsolados en algún sentido. Entonces me acerqué y lo único que puedo decir es, oye, no sé qué esté pasando, pero me gustaría hacer una oración por ti, si quieres compartirlo. Es un tiempo que yo quiero orar por ustedes, ¿no? Y me presenté y oramos. No pregunté más, también mi error, ¿no? Pero oré por ellos y creo que eso es a veces a lo que tenemos que movernos cuando estamos fuera de, o sea, Dios nos llama, no, Dios abre esas puertas, ¿no? Hay tantos testimonios de pastores que de repente dicen, no, pues yo solamente fui a visitar a una persona al hospital y llevaba mi Biblia y me dejaron entrar y oré por ella y de repente hizo su ministerio en el hospital, ¿no? Porque siempre hay necesidad ahí en las cárceles, en los hospitales, en las necesidades, abajo de los puentes, o sea, no sé, ¿no? Entonces, no solamente es llevar una torre, no solamente es creer que somos compasivos, sino realmente ser compasivos y que en esa compasión podamos llevar el evangelio. Ayer en la oración yo decía, no, o sea, a veces nos preocupamos más porque el medicamento haga el efecto a nuestro cuerpo, ¿no? Y oramos para que ese milagro en nuestra salud sea, pero el medicamento nunca nos va a dar la salvación que necesita nuestra vida, nuestra alma, ¿no? Entonces, qué bueno que el medicamento vaya a hacer efecto, pero Dios está preocupado también por nuestra salvación. ¿Y quién es el único que puede darnos la salvación? Es Dios. Entonces, podemos ir siendo compasivos a la gente, compartiendo el alimento, pero si no le llevamos la palabra de Dios, que es la que les va a dar esa eternidad, entonces no estamos haciendo realmente esa santidad social, no está siendo efectiva. Va. Ahí. Te toca, Willy, la última. La última. Voy a elegir un número al azar. Ajá. Y lo voy a hacer sumando nuestras edades, dividiéndolo entre 2 y multiplicándolo por 0.25. A ver. El 25. 25. Sí, claro. Porque matemático. A ver. Dice así. Un cristiano no debería... No es cierto, estás leyendo la 14. Estás leyendo la 14. No. Un cristiano, fíjate, la anterior estaba más interesante, pero bueno, ya lo escogiste. Un cristiano no debería tener deudas, ya que eso es señal de falta de fe o mala mayordomía. Yo creo que vivir de la deuda en muchos aspectos es bueno y en muchos aspectos la mayoría de los empresarios vive de la deuda, ¿no? Entonces no creo que eso sea parte de una mala mayordomía, pero retomo el punto que decía Febe, ¿no? Si estar endeudado te hace estar más preocupado por las deudas que tienes que por lo que estás haciendo, la manera de crecer, de cuidar de tu familia, de dedicarte a tu trabajo, de dedicarte y prestar atención a la voz de Dios, entonces creo que tendríamos que tener cuidado. Si hay una mala mayordomía, pero no sé si esa mala mayordomía va ligada a una santidad inexistente o a una falta de santidad en nuestras vidas. Porque al final, el tema financiero a veces no podríamos marcarlo de la misma forma. No todos pisamos el mismo suelo, no todos pisamos, tenemos un suelo parejo, como para decir, tu sueldo te da para no vivir endeudado, o hay personas que viven endeudadas toda la vida y no porque no sean buenos administradores, sino porque no les alcanza para vivir, ¿no? En algún sentido, y están mes con mes, semana a semana, día tras día, pues lo que reciben lo pagan y entonces tienen que hacerlo. Y no sé si eso sea como una mala mayordomía, no lo sé. Hay muchos factores, ¿no? Que te llevan a la deuda y vuelvo a punto con lo que empezaba. O sea, se ha escuchado ya de muchos inversionistas, de muchos empresarios que precisamente hablan desde ahí, ¿no? O sea, la deuda es buena cuando la usas para y no tocas tu capital y no tocas tus
tus finanzas en cierta forma, ¿no? Pero yo creo que no es sinónimo de falta de santidad, o si eres santo estás siendo próspero. Volvemos a ese punto. Que debemos tener cuidado con las finanzas, sí, y más de una vez se ha dicho que a veces Dios no nos da más porque en lo poco no hemos sido fieles, en lo poco no hemos sido cumplidos, en lo poco no hemos sido cuidadosos, y si nos da más, pues obviamente va a ser más desgarriate nuestras finanzas de lo que podría ayudarnos, ¿no? Creo que en sí, o sea, la pregunta apuntó a un tema bien específico, ¿no? Como es la deuda, pero sumando a lo que comentas, el tema del dinero, el tema de finanzas, es otro de los temas que pocas veces abordamos en la iglesia, que nos es incómodo, ¿no? Que decimos, bueno, cada quien debe resolver esa parte, y a veces cuando surge el tema, surge más como una crítica, ¿no? Un poco lo que decíamos de, ¿por qué gastas en esto pudiendo invertirlo en esto, ¿no? Pero otra vez desde mi perspectiva, ¿no? Desde lo que yo considero que el deber ser. Y creo que son temas que deberíamos abordar. Cuando surgió hace unos años esto de la pandemia y que decían, bueno, todos estamos en el mismo barco, por ahí alguien salió a decir, no todos estamos en el mismo barco, ¿no? Hay unos que van en barco, hay unos que van en yate, otros van en balsa, otros van en una... agarrándose las tablas, ¿no? Ajá, o sea, apenas como sobreviviendo, ¿no? Entonces no es válido decir que todos estamos en el mismo barco. Y entiendo el fondo de esa expresión. Vivimos en una sociedad en tiempos muy inestables, donde algo que de pronto decimos, algo que pudiéramos decir, no tiene nada que ver con lo que yo hago, con mi día a día, pero que puede tambalear la economía, ¿no? De la sociedad. Y entonces te despiertas un día y los limones están en 80 pesos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y entonces dices, pues eso sí está en mi día a día, ¿no? Pero ¿qué pasó o qué sucedió para que eso ocurriera? Entonces, obviamente eso va a alterar lo que yo traía, lo que estaba sucediendo. Y creo que son tópicos que deberíamos analizar mejor, que deberíamos trabajar. Decimos, en la escuela hay muchas materias, pero de pronto nadie me dice cómo ir a hacer trámites, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Y que pudiera ser una complicación tremenda, ¿no? Entonces, a veces damos por hecho que es algo que vamos a aprender y que de manera intuitiva vamos a desarrollar, cuando deberíamos tener una mejor educación financiera. Hay tendencias que van cambiando. Hace unos meses, no recuerdo, estábamos en una conversación acerca de cómo los chicos, los niños hoy consumen juguetes, ¿no? Y yo les decía, mucho de lo que hoy compra un adolescente, un preadolescente, adolescente, no tiene que ver tanto con la funcionalidad del juguete como tal, sino con un tema de voy a coleccionar esto, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros lo vemos como adultos decir, pero es el mismo mono, ¿no? O sea, son 20 monos, pero es el mismo. Y dice, no, este es diferente porque es la edición tal, esa es la tal, esa es la tal, y tienen ahí su colección, su mueble lleno, ¿no? Del mismo mono para nosotros, ¿no? Podemos decir. Y esa es una tendencia que ha cambiado. Y hoy vemos muchos negocios en este éxito de traer cosas donde no están comprando los niños, no están comprando, o sea, son juguetes, bien podrían ser en ese tenor de es por una caricatura, es un juguete, pero son adultos los que están comprando ahí, ¿no? Los que están invirtiendo ahí. Entonces, hay algo más que el simple hecho de adquirir, ¿no? Que el mero consumismo como tal, ¿no? Entonces, otra vez, habría que revisar qué nos mueve a esto, ¿no? ¿Qué nos está llevando ahí? Si hay una intención de un gusto como tal y es algo que me puedo permitir, que no va a desequilibrar lo que estoy haciendo, o si otra vez, ¿no? Eso me está llevando a un tema de complicarme la vida. O sea, y estamos hablando, o sea, creo que hasta aquí el comentario va en términos prácticos, ¿no? O sea, ni siquiera hemos entrado todavía al tema de mi relación con Dios o la mayordomía que tengo respecto a Dios, ¿no? Estamos hablando en términos bien prácticos. Y cuántas veces no hacemos ese análisis y vemos
a qué responde esa necesidad, ¿no? O qué vacíos estoy cubriendo ahí. Entonces, ahora, si nosotros entramos y mencionábamos hace rato lo de cómo ser enteramente santificado, entonces yo decía, mis luchas van a ser diferentes, ¿no? A veces ni siquiera ya es un pecado como tal, o sea, es algo que me está desviando de estar más cerca de Dios, ¿no? O sea, yo creo que no le puedes decir a alguien, es pecado que estés comprando esto. O sea, habrá que ver en qué términos es, pero si te está desviando, si está tomando una prioridad que no es en tu vida, entonces pudieras tener un problema ahí, ¿no? Una situación que analizar, que atender. Y otra vez, yo le decía en una clase de formación espiritual, platicábamos con el profesor y decíamos, bueno, así como Dios en su misericordia, en su amor, en ese caminar, Él nos empieza a mostrar áreas que no hemos rendido delante de Él, ¿no? O sea, cosas que decimos, bueno, eso está bien, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Como pudiera ser esto, ¿no? De mi colección de, ¿no? Eso está bien, eso no tiene nada que ver, ¿no? Está aquí y la limpio todos los días, ¿no? No sé, mi colección de libros. O sea, eso está bien, ¿no? Porque además es cultura. Y de pronto el Señor pudiera estar llamándonos por ahí diciendo, a ver, pero ¿qué lugar está ocupando? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo estás invirtiendo? O sea, ya cosas mucho más de fondo. Y el hermano, el maestro nos invitaba y nos decía, bueno, es mi oración que entonces empecemos a hacer como el salmista, ¿no? No solamente que el Señor nos muestre, sino que nosotros vayamos delante de Él y le digamos, examíname y muéstrame. O sea, no solamente esperar a ese extremo donde ya es evidente que algo está desbordando, que algo no es correcto, y entonces tengo que voltear a ver y revisar esa situación, sino ponernos delante de Dios y ver esa parte de ser honestos y decir, Señor, muéstrame si hay algo en lo que no estoy, que me está llevando, ¿no? A este punto en los recursos. Creo que es complejo hablar de eso, es complejo establecer que sí y que no, pero otra vez, ¿no? Finalmente tendríamos que buscar una educación al respecto y también una palabra desde la palabra, porque sí lo aborda, ¿no? La palabra de Dios sí nos va a hablar al respecto, sí nos va a decir cosas bien puntuales, principios muy básicos y que hemos desatendido porque son incómodos. Ahora, fíjate, Febe, mencionas algo como la parte de las generaciones y creo que es importante también ver desde ahí, ¿no? O sea, entender desde ahí porque estamos en un cambio generacional muy marcado. No sé si somos la última generación, no sé si los de 30 son la última generación, no sé cómo esta parte, pero yo puedo decir, por ejemplo, muchos papás de mis amigos, o sea, no vivían con deuda, ¿no? O sea, ellos vivían con lo que podían en el día. O sea, yo, por ejemplo, a mi papá, cuando yo me casé y empecé a hacer de mis cosas, o sea, mi papá fue como de, ¿y tienes esto para mañana? ¿Y tienes esto para próximo? ¿Y ya pensaste en el futuro? ¿Y ya pensaste en esto? Y yo de, no, o sea, estoy disfrutando lo que hoy tengo y como lo tengo y si me endeudé, bueno, lo voy a sacar adelante, ¿no? Y vivimos así ahora, pero la generación anterior vivió como, si hoy me alcanza para comprarme esta playera en el tianguis, me la voy a comprar y punto, y eso es lo que voy a alcanzar. Y si tengo que echarle agua a los frijoles para comer frijoles toda la semana, voy a comer. Y no está mal, les funcionó y estuvo bien y funcionó así, ¿no? O sea, leí apenas a unas personas un post que decía que las generaciones actuales están viajando mucho, ¿no? Porque están viendo que las generaciones pasadas, por guardar, por decir, hay que ver para el futuro, hay que prever y ya después que te pensiones o ya que termine tu tiempo laboral, pues ya tendrás espacio o tiempo para ir de vacaciones o salir o conocer el mundo. Esas personas hoy no pueden caminar o ya no tienen los recursos o ya les da miedo salir o cuestiones de salud ya no salen. Entonces, ¿qué dicen las nuevas generaciones? Pues voy a salir y el día que ya esté grande y que no pueda salir, pues voy a dedicarme a pagar lo que hoy debo, ¿no? O sea, no sé si eso es santo o no es santo. Simple y sencillamente es
es una cosmovisión que se está generando. O sea, se ha dicho mucho en el sentido de las nuevas generaciones ya no están pensando en adquirir una casa. Los costos elevadísimos de las viviendas son extremadamente elevadas, ¿no? Hay muchas cosas y se da mucho a broma eso, ¿no? Mi abuela a esta edad ya tenía el rancho, una casa, 2 mujeres, 40 hijos, no sé. Y hoy tú no puedes con un perro o un gato, ¿no? Y yo comiendo Maruchan. Viven 10 personas. O sea, vuelvo al punto. No quiero decir que no hay una irresponsabilidad, pero también hay un cambio de mente en muchas cosas. En muchas cosas hoy la gente vive incluso a veces del crédito, pero yo creo que esta parte tiene que tener un límite, un tope. Cuando tú ya no estás en paz, cuando tú estás desviando tu atención, estás orando y tu oración es, Dios, dame el dinero para pagar las deudas, ¿no? En lugar de Dios te dice, deja de comprar tu café de marca, deja de comprar tu ropa de marca, tus tenis de marca, ¿no? O sea, si es que estás viviendo como para impresionar a la gente, pues oye, detente, o sea, eso no te trae calma, o sea, y tal vez no es que sea santo, no, porque eso lo vivimos en la iglesia, ¿no? O sea, la misma gente a veces de la iglesia se endeuda para hacer la presentación, ¿no? De su hijo y hacer una comida o hacerle la fiesta de cumpleaños a su hijo porque lo ama tanto y pobre familia está batallando ahí para comprar pañales o algo, pero quiere hacer un fiestón, no, de 15 años, o qué sé yo, vaya. ¿No? Pero si invitan al pastor, sí es santo. Si no invitan sí, si el pastor vaya a hacer una oración, seguramente sí es santo. Ya. Entonces, creo que también tenemos que valorar esos pensamientos que hoy están surgiendo, ¿no? Y te digo, yo por ejemplo, mi propio ejemplo para mí, y lo he compartido con mucha gente. O sea, si yo hubiera traído la mentalidad de mi papá de hasta que tengas esto, y yo amo a mi papá y qué bueno que le funcionó a él le funcionó y le sigue funcionando. A mí no me funcionó porque no tuve el mismo trabajo, los mismos jefes en sus momentos, o sea, muchas cosas, pero al final me funciona de otra manera y creo que mi papá a veces me ve y dice, estás perdido, estás mal, así no se desarrolla la vida, ¿no? Y creo que a veces va ahí en ese sentido también, a responder un poco a esa pregunta, ¿no? Si vemos a gente, yo en la iglesia he conocido a mucha gente que de repente, hermano, nos ayuda a contar, hermanos, y yo no creo que sea una falta de espiritualidad, ni al contrario, a veces siento que se acercan o que yo puedo ayudar, y entonces respondo también a una petición de ellos a Dios, ¿no? O sea, ¿a dónde voy? Y a veces van y si Dios, tengo la posibilidad, pues ayudamos, ¿no? Lo que pasó apenas con la chica que está en casa, ¿no? Que nosotros ni la topábamos y en algún sentido para nosotros es irresponsable lo que ella hizo. O sea, viajar a otro lado sin esos recursos, sin esas provisiones y decir, ¿quién se atreve a eso? Y cuando la escuchas dice, estoy orando con fe. ¿Cómo le dices que no si Dios te sensibilizó en ese momento para darle el alojamiento, para brindarle la atención, y al final termina diciendo, sí funciona la fe de ellos cuando se lanzan sin nada, ¿no? Pero bueno. Hay un pasaje en Lucas donde Jesús dice que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y estaba escuchando un comentario de ese pasaje que porque bueno, al menos yo lo leí así como ahí donde lo que sea más importante para ti es ahí donde va a estar tu corazón, ¿no? O sea, a donde tú inviertas más, donde estés poniendo más de tus recursos, ¿no? Febe hablaba del presupuesto, que eso sí la pregunta sobre el dinero, ¿no? Pero si lo aplicamos a todos los recursos que tenemos, ¿no? Donde estás poniendo más tus recursos, ahí es donde está tu corazón, ¿no? Entonces, si te estás enfocando en algo que otra vez no te acerca a Dios, que a lo mejor no es pecado necesariamente, pero te distrae de acercarte a Dios,
Creo que una buena manera de medir eso es ver dónde están tus recursos, ¿no? Dónde está tu presupuesto, dónde están tus gastos, y ahí puedes saber, bueno, a lo mejor por aquí está, ¿no? Obviamente es una regla general, ¿no? Porque así no funciona en realidad la administración de los recursos, pero sí te puedes dar una buena idea, ¿no? De qué es en dónde estás invirtiendo más tiempo, en dónde estás invirtiendo más atención, y saber si eso realmente te acerca a Dios, te aleja de Dios o te distrae. Y sé que es como, vamos a ir cerrando, pero antes de esa parte, fíjate, Lemuel, que a mí me ha causado mucha reflexión el tema de seguir encauzándonos con las palabras de Jesús cuando dijo, es más fácil que entre un camello o pase por la aguja, el ojo de la aguja, a que un rico, ¿no? Entre al reino de los cielos. Y hemos satanizado, demonizado, no sé si es la palabra, a las riquezas, ¿no? Porque creemos que la gente rica está con los ojos y el corazón en sus riquezas, y como está ahí, entonces es eso. Y ni siquiera nos acercamos a ese grupo, ¿no? Sí es muy cierto lo que dices de dónde está tu tesoro, dónde está lo que inviertes más tiempo, ahí está tu corazón. Sin embargo, no creo que la intención de Jesús hubiera sido descartar a cierto grupo de la sociedad, que es lo que en cierta forma tal vez lo vemos hoy, ¿no? Por eso tal vez la iglesia habla mucho de vivir como en esa humildad, de alejarnos de la búsqueda de esos recursos o de esa ambición, si está correcta el uso de la palabra, no sé. ¿Por qué? Porque creemos que también trabajar o esforzarnos en conseguir eso, pues nos lleva al hecho de amar más eso que a Dios, ¿no? Y no, o sea, obviamente hay que tener cuidado nosotros en la búsqueda de esos recursos y el bien para nuestras familias. Nunca olvidar que todo proviene de Dios y es de Dios, y ser agradecidos con Dios por lo que tenemos, ¿no? Creo que ahí hay mucho que trabajar o mucho que tal vez que discutir, pero sí creo que a veces hemos segregado a cierto grupo social porque lo marcamos desde ese, no sé si desde ese principio o desde las palabras de Jesús que creo que han sido malinterpretadas, ¿no? Obviamente hay un contexto, hay algo alrededor de ello, y por eso se hace mención a, ¿no? Pero no significa que todo ese gremio o ese segmento social esté descartado, porque entonces todos los que son ricos están descartados de la salvación, y no es por ahí tampoco, ¿no? O sea, ¿no? Entonces creo que hay mucho que ver, y claro que cuando vamos en ese campo, por eso es muy lindo ver hoy el tema de hablar de la santidad como ese proceso y no solo un lugar al que se llega, ¿no? Sino ese diario caminar, ese avanzar en la santidad y la entera santificación, y seguir trabajando y seguir funcionando y colaborando con Dios en ese andar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar precisamente a ir santificando todo aquello que hacemos, ¿no? O todo aquello en donde intervenimos socialmente, sea política, sea financieramente, sea en la santidad social, sea desde el púlpito, sea cargando, arreglando mesas, desde todas las áreas en donde servimos, mostramos esa santidad, ¿no? Con la cual avanzamos. ¿Conclusiones, Eve? ¿Cómo? Conclusiones, pensamientos finales, sugerencias. ¿Quién ganó? ¿Mande? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, es que La 15.
Qué incómodas preguntas. Déjenme quejo de las preguntas, por favor. Es cierto. Y Eh, otras están más chidas. Pero bueno. y necesito ver esa lista. Necesitamos una foto de esa lista para ver que efectivamente estaban ahí, no estabas acomodando números. De hecho, tenía una para ti y una para Willy. Y, entonces, y ahí escogía una y otra. No sé. Yo creo que es muy necesario, es importante que meditemos, ¿no? O sea, son cosas de nuestro diario vivir, cosas con las que vivimos, con las que convivimos, algunas que hacemos, otras que no, pero que están ahí, ¿no? En nuestro entorno y que a veces pensamos que no tienen nada que ver con la santidad o que están, o que son cosas diferentes. Y otra vez, ¿no? Entramos en esta dicotomía de eso es secular, entonces no pasa nada, así se vive aquí, es la pauta que se marca aquí y mi vida espiritual es otra cosa. Entonces creo que cuando vivimos en esos o intentamos vivir en esas dos dimensiones, pues vamos a tener mucha frustración, nos vamos a estar dando de topes constantemente, ¿no? Y cuando logramos en esa relación con Dios unificar esto, pues hay una perspectiva diferente, ¿no? Otra vez, no romantizamos, creo que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no es como, bueno, como estoy en Cristo, entonces todo esto no me toca, ¿no? Todo esto es perfecto, todo esto camina súper bien. O sea, estamos en un mundo caído, en un espacio donde vemos por reflejo, ¿no? No vemos todas las cosas como son. Entonces, qué importante es desarrollar nuestra fe, establecer nuestra relación con Dios y ir creciendo, ¿no? Y esto va a implicar crecer espiritualmente, madurar, y entonces nuestras decisiones seguramente van a ir cambiando, van a ir siendo diferentes. O sea, dice su palabra que Él hace todas las cosas nuevas, ¿no? Entonces, seguramente algo que para mí era súper importante o necesario el día de ayer, hoy probablemente tenga otro matiz y ya no sea tan indispensable, ya no esté en ese rango, ¿no? Esté tomando una relevancia distinta. Entonces, seamos diligentes, dice por ahí el apóstol Pablo, ¿no? Busquemos con temor y temblor nuestra salvación, y creo que apunta a esa parte, ¿no? A analizar, a revisar, estar constantemente buscando de Dios lo que Él quiere para nosotros, y habrá cosas que tomen una perspectiva distinta y que Él en su misericordia, en su gracia, nos va a permitir corregir el camino, tomar mejores decisiones y enfrentarnos a esta sociedad que también demanda, que también nos está diciendo constantemente, es por acá, haz esto, o mira, aquí brilla más, y que eso no, a veces usamos mucho esa expresión de que el joven o el adolescente está expuesto a eso, ¿no? La verdad es que todos estamos expuestos a eso, todos tenemos esa inclinación. Will lo mencionaba, ¿no? ¿Cuántas veces vivimos de esa apariencia, de ese tengo que mantener este estatus o tengo que reflejar esto? Y son prisiones que nosotros mismos vamos... tenemos la llave, ¿no? Ahí estamos encerrados, pero ahí tenemos la llave. Entonces, que el Señor nos dé de su gracia, que en su misericordia, en su amor, nos permita ver aquellas cosas que debemos corregir. Gracias por generar tanta incomodidad, Lemor. Es mi especialidad. Creo que yo cerraría con esta parte del vayamos siendo más cuidadosos, que lo que hacemos hoy no nos avergüence en el futuro, que las decisiones que tomamos hoy no nos causen como ir al futuro y pensar cómo estábamos tan equivocados de ver o de analizar, por ejemplo, esta perspectiva de la santidad desde contextos o desde trasfondos totalmente erróneos, ¿no? Lo digo por el hecho de que hace un rato que mencionábamos, ¿no? ¿Cómo podríamos ir al pasado o cómo podríamos vivir hoy diciendo, ¿cómo creíamos que tener batería en la iglesia era pecado, ¿no? O cómo tener el cabello largo o que tus hijos vieran a los pitufos y era una caricatura del diablo, y cómo
no sé, Pero eso no es tantas cosas. pasado, eso todavía pasa. ¿Ah, sí? Ah. Sí, todavía pasa. Todavía Bueno, yo falta. porque a mis hijos les encanta el cabello largo, por ejemplo, y a mí, cuando era, fíjense cómo va, ¿no? Cuando era chico alguien sí me dijo, es que el hombre tiene que guardar su apariencia masculina y el hombre debe tener el cabello recortado y la mujer el cabello largo, ¿no? Y hoy veo a mis hijos todos greñudos y me encanta, ¿no? A mí me encanta verlos. Y yo no les he creado a ellos, no, recuerden, hasta en las escuelas ha cambiado eso, ¿no? Ya no es como la regla del el cabello corto y bien peinado. O sea, y por eso digo, no sé con qué tanta vergüenza vayamos a ese futuro hoy, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde que en el nombre de Cristo se desataron tantas guerras, se mató a tanta gente que pensaba distinto al gremio y que hoy podríamos ver y decir, ¿eso era Dios? ¿Eso era lo que Dios exigía de la comunidad de fe? Y tal vez hoy también vamos en ese sentido con la santidad, de que hemos marcado esas pautas y decimos, esto es ser santo, esto es entera santificación, esto es la santidad. Y vamos a ir tal vez al futuro diciendo, no manchen, qué equivocados estábamos, si debimos haber quemado todos los discos de Guns N' Roses. O no debimos estar escuchando a Jesús Oye. Adrián Romero. No, discúlpanos, Jesús Adrián. Yo sé que tú escuchas este podcast, así que no, solo fue una broma, amigo. Un saludo. Ahí luego te invitamos. Sí, yo creo lo que dice Willy, creo me parece que es prudente, porque tenemos que tener cuidado de que en el futuro no nos avergoncemos de cómo vivimos ahora, porque evidentemente muchas cosas van a cambiar en el futuro, ¿no? El principio de la santidad no, pero sí cómo se vive, cómo se expresa. Y no sé qué pensarán ahora los que decían que la batería era pecado y ahora tienen baterías en su iglesia, ¿no? Y que ciertas formas de vestimenta eran pecado y ahora no. Y yo espero que nuestra manera de vivir la santidad no, ¿cómo decirlo? No sea rígida o legalista, no sea cerrada, eh, así como puede cambiar en el futuro cómo expresamos la santidad, a veces también cambia de persona a persona, ¿no? Para alguien, pues iba a ser necesario quemar sus cassettes. Explica qué es un cassette. Sus betas. Saca unos, Will, tú has de tener varios ahí. Sí. Para otra persona, tal vez eso no es nada, ¿no? Pero uno no debe juzgar al otro en ese sentido, ¿no? Y Pablo lo dice, como dice Willy, el escritor favorito de Fede. Que no nos juzguemos a otros, sino que al contrario, que podamos ser de apoyo, ¿no? Si para alguien dejar de escuchar a Jesús Adrián Romero significa buscar la santidad, pues que lo deje de escuchar. Yo no le voy a imponer una carga adicional, ¿no?, a esa persona. Pero creo que sí debemos ser conscientes que no la santidad como tal, pero sí cómo la expresamos y cómo la vivimos, tiende a cambiar. Porque no por la relatividad en sí misma, ¿no?, sino porque cada momento hay nuevos desafíos. Y si realmente estamos viviendo la santidad, superamos algunas cosas, pero nos enfrentamos con otras cosas que tenemos que resolver y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Y eso no habla o no obedece a un cambio en la santidad o no a una santidad que se amolda. Ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos. La santidad es, no sé si la palabra es lineal, pero la santidad es una sola forma, ¿no? En el sentido de lo que es la santidad. Pero bien dices, o sea, la manera en la que la expresamos, la manera en la que la verbalizamos o la vivimos, esos nuevos desafíos. Por ejemplo, antes no teníamos las redes sociodigitales y hoy tenemos que ser santos hasta en lo que vemos ahí, ¿no? De qué alimentamos, cuánto tiempo pasamos en las redes, ¿no?
Sí, qué tan, fíjate, ya dije que iba a cerrar el pico, pero cuando descargamos libros, o sea, qué tanto es santo o no. Nos ayuda porque no tenemos fondos, pero también afectamos algo, ¿no? Pero bueno, ya. Es otro tema para otro conversatorio. Bueno, pues terminando de ver el podcast, sálganse de Facebook y vayan a leer la Biblia y a orar, porque sean santos. Y nos vemos entonces en el siguiente episodio. Amor y paz. Bye. Que vale sentido. Bye. Cuídense. Los leemos.